Entonces, el tema de la elección o la predestinación. Am, una vez más, el propósito no es crear contienda, conflicto y sobre todo no crear más confusión. Pero creo que uno de los versículos por excelencia que nos habla de este tema es Efesios capítulo 1. Y si me quieren acompañar ahí, Efesios capítulo 1, verso 4 al 6. Yo voy a estar leyendo esta porción y, por cierto, que esta noche elegí leer la Biblia en otra versión. Este, y un día vamos a hablar acerca de las versiones de la Biblia. ¿Cuántos saben que hay más de una versión de la Biblia? Levanta la mano. ¿Sí sabían eso? Que la Reina Valera no es la única versión que existe. Sí. Existen muchas otras versiones, tanto en español, otra puño en inglés y otras versiones en otros idiomas que nosotros no conocemos, ¿verdad? Estaba nada más para a manera de, ¿cómo se dice? De comentario. Conocí algunos editores y traductores de la Biblia, del original, a diferentes dialectos en México. No sé si ustedes saben, pero hay dialectos en México que no tienen la Biblia, especialmente en Oaxaca, el estado de Oaxaca. Hay muchos grupos indígenas y estos grupos indígenas no hablan español. Ellos tienen su propio dialecto y entonces la asociación, esta asociación está tratando de traducir la Biblia a su dialecto. El dilema que hay para las traducciones a los dialectos diferentes e idiomas diferentes es que hay palabras que tú y yo tenemos que no existen en el dialecto. ¿Me estoy explicando? Hay palabras que tú y yo usamos y sobre todo hay palabras que en la Biblia usan que no existen en ese dialecto porque no existe ese concepto. Entonces el dilema de los traductores de la Biblia es encontrar un concepto similar que les ayude a los receptores a entender la idea principal. ¿Me estoy explicando? Entonces, esto se los explico porque cuando hablamos de traducciones de la Biblia, de repente, o versiones de la Biblia, de repente alguien está leyendo una versión y luego ves tú, mi versión no dice eso, herejía, ¿verdad? No, espérate, no te asustes. El asunto es de que una versión fue escrita con el propósito de ayudar a un grupo de personas y otra versión fue escrita para ayudar a otro grupo de personas. ¿Me estoy explicando? Entonces, hay una en particular que no se puede llamar una traducción de la Biblia porque no fue una traducción de la Biblia. Su historia no revela un estudio sensato y serio de la Biblia y es la traducción del Nuevo Mundo. ¿Saben cuál es la traducción del Nuevo Mundo? De los testigos de Jehová. Sí. Los testigos de Jehová sí quitaron porciones de la Biblia para que la Biblia dijera lo que ellos querían que dijera. Sí. Pero en la mayoría de las otras traducciones que tenemos no es el caso. Esta noche voy a usar la traducción de la nueva Biblia de las Américas. Es la traducción que voy a utilizar y la voy a utilizar porque por una razón muy sencilla. Es muy similar a la Reina Valera, solamente que quita el vosotros y todos esos que nadie de nosotros usamos, ¿verdad? El fuisteis, vinisteis, vosotros y todos esos que nadie aquí, o alguien habla así, ¿verdad? ¿Hay un español aquí? No hay, ¿verdad? Pero entonces esta nueva traducción es lo que hace, quita todo eso y ayuda a los que no están acostumbrados a leer así, pues a entenderlo mejor. Habiendo dicho eso, Efesios 1, 4 al 6. ¿Están ahí, hermanos? Y si estás leyendo en la Reina Valera, no te preocupes, te vas a dar cuenta que es muy similar. Dice así, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. ¿Se dan cuenta? No hay mucha variación. Alguna que otra cosa que ayuda a entender un poquito mejor.
Pero las palabras que quiero resaltar y que están tanto en tu versión Reina Valera como en la versión que utilicé es la palabra escogido, predestinado, voluntad y alabanza de la gloria de su gracia. Las tienen ahí ustedes, ¿verdad? Son estas palabras mínimas. Entonces el texto nos dice, básicamente dice Pablo, que Dios sí nos escogió. La palabra elección significa un determinar un futuro, determinarle un fin a las cosas. Es la predestinación, la elección. Y Dios dice aquí, Pablo, sí nos escogió. ¿En quién nos escogió? Lean su Biblia. ¿En quién? En Cristo. La palabra en Cristo, la palabra en, significa no solamente en posición, sino a través de. Dios nos escogió a través de Cristo. No a través de nuestras obras, que dijo Dios, es que tú eres tan bueno que te voy a escoger a ti. Y tú eres tan malo que no te voy a escoger a ti. No, Dios nos escogió a través de Cristo, nos vio a través de su Hijo Jesucristo y nos escogió. Esto es lo que dice la Escritura. ¿Desde cuándo nos escogió Dios? Esa no es mi opinión, eso es lo que dice la Biblia. ¿Están de acuerdo, hermanos? Eso es desde antes de la fundación del mundo. Ahora, ¿con qué sentimiento nos escogió Dios? Verso 5. ¿En qué? En amor. ¿Qué sintió Dios cuando te escogió? Amor por ti, por mí. El contexto de su elección, el contexto de su predestinación, la emoción o el sentimiento, como lo quieras llamar, que predominó en ese momento es el amor. Dios te amó, te escogió para ser adoptado hijo de su hijo. ¿Por qué razón? ¿Por qué lo hizo? Conforme al propósito de su voluntad. ¿Por qué lo hizo? Porque Él quiso. Porque Él quiso. ¿Y para qué lo hizo? Este es el punto, hermanos, del tema de la elección. Que Dios eligió a sus hijos para que al final todo redundara para que fuera alabanza de su gloria. No para que discutiéramos acerca de la elección. ¿Sí? Ahora, si tú tienes luchas con el tema de la elección y la predestinación y que si Dios te escogió y si no escogió a otros y todo, te voy a decir qué es lo que no estás entendiendo. No estás entendiendo los otros aspectos que acabo de resaltar aquí. Que Dios te amó. Que Dios te amó. Que Dios es soberano en su voluntad y Él puede hacer lo que Él quiera. Y que al final de todo, lo que Él hace es para su gloria. Ese es el punto, hermanos. Esto es lo que el Señor hace ahora, hermanos. Les recuerdo que esto lo que está diciéndonos es de que, número uno, cuando tú eres ya un hijo de Dios, entiendes el valor inmenso que Dios depositó en tu vida por el hecho de que Él te había escogido antes de que tú pudieses decir sí o no. Él ya te había elegido. El dilema de muchas personas es, bueno, ¿dónde queda mi libre albedrío? Entonces, si Dios me eligió, entonces, ¿cómo decido yo? Entonces, si Dios me eligió, yo no tenía palabra, no tenía voluntad. Y la Biblia nos dice que sí tenemos libre albedrío. Y este es uno de los dilemas que muchas personas tienen. Y honestamente, yo también, si me quiero poner a entender cómo funciona la elección, la soberana voluntad de Dios y mi libre albedrío y cómo estos llegan y se encuentran y se entrelazan, honestamente, hermanos, tengo que decirles, no lo sé. No lo entiendo. Y no creo que fuera la intención de Dios que lo entendiésemos. Si fuera la intención de Dios que lo entendiésemos, lo hubiera explicado con la A hasta la Z, pero no lo hizo. La elección, la predestinación y cómo funciona con el libre albedrío es un hecho que Dios no explica como Dios no explica su existencia. ¿Han leído ustedes la Biblia donde Dios explique su existencia? No, cuando Dios introduce a sí mismo en la historia, ¿cómo dice Génesis 1:1? ¿Alguien se sabe Génesis 1:1? Dígalo pues. ¿Cómo? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. No dice, no introduce Dios y dice, fíjate que Dios, pues de repente empezó a existir. Dios no te explica la existencia de Dios. Asume Dios que este es un hecho. En el principio
creó Dios los cielos y la tierra. ¿Y dónde estaba Dios? Pues Dios siempre ha existido. Hoy no, a ti en tu mente no te cabe la idea de que Dios siempre ha existido, porque no conoces nada que siempre ha existido. Nada en el mundo creado, en el mundo visible y palpable, no hay nada que siempre ha existido y que siempre existirá. ¿Entiendes? Así que cuando piensas en Dios y que dices siempre ha existido Dios, pues tu mente literalmente, el único Big Bang que puede suceder está aquí. ¡Pah! Explota tu cabeza nada más tratar de entender eso. Pero ese es el punto, que no podemos entender y explicar la existencia de Dios. Creo yo que la predestinación es exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Dios lo da por hecho. Intentar explicar la predestinación, hermanos, realmente te puedes volver loco. Y he conocido personas que están luchando, tratando y vuelven a patinar y vuelven a patinar y vuelven a patinar. Y digo yo, no es que sea más inteligente yo, pero estoy más... Ya me rendí yo, hermano. Yo creo que ese es mi punto. Ya me rendí con el Señor y digo, Señor, eso solamente lo sabes tú. Pero tratar de desacreditar la predestinación es un peligro espiritual también. Porque la Biblia claramente dice que sí fuimos predestinados. Y punto. ¿Me estoy explicando? Alguien le preguntó, y eso se les he platicado muchas veces, le preguntó a Spurgeon, le preguntaron, ¿cómo compaginas la predestinación con el libre albedrío? Libre albedrío es la voluntad nuestra. Y Spurgeon le dijo esto claramente, es que yo no trato de reconciliar amigos, ya son amigos, nada más que tú no te das cuenta. Y él dice así que la predestinación y el libre albedrío son como dos caminos que nunca chocan en este lado de la eternidad, pero después de la eternidad vas a ver que fácilmente se encuentran. Y yo lo creo, hermano, yo creo que así es. Lo que sí he visto en mi vida, número uno, que creer en que Dios me predestinó y creer que yo tuve que responder al llamado de Dios, pues quita el orgullo de mi corazón. Yo no he conocido una persona que crea verdaderamente en que Dios lo eligió y que se sienta orgulloso o mejor que los demás. Al contrario, diría como el apóstol Pablo, quien fue el que introdujo la idea de la predestinación en el Nuevo Testamento, dijo, yo el más pequeño de los apóstoles, el primero ¿de qué? De los pecadores. Una actitud humilde. Es lo que tenía Pablo. Pablo dijo estas palabras en 2 Timoteo 1:9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Pablo dice, nos salvó no por nuestras obras, sino por sus planes. De verdad, hermanos, que me explota la idea, la mente, hermanos, de la idea de saber que Dios me llamó con un plan, un propósito. ¿Sí me estoy explicando? Estamos tan acostumbrados, yo creo que una de las razones por las que no entendemos esto, porque estamos tan acostumbrados al sistema meritorio. Sí saben cuál es el sistema meritorio, ¿verdad? El sistema meritorio es este. Si yo empiezo a elegir un equipo, voy a elegir a las personas que se merecen estar en mi criterio, en mi equipo. ¿Me estoy explicando? ¿Cuándo fue que jugamos fútbol? El sábado. Y observé algo, mis hermanos. Aquí me voy a desquitar. Para que aprendan una cosa, nada que sucede frente de mí me lo quedo. Al rato lo saco, ¿verdad? Al rato lo saco. Y vi cómo Élfego, Heriberto y José, por cierto, están en un equipo de fútbol ellos, ¿no? Y dijeron, vamos a jugar fútbol. Ah, qué bonitos, ¿verdad? Y se pusieron en su equipo, ¿verdad? Sí, hicieron su equipo de volada. Y dije yo, y no me escogieron. Ese es el asunto. Eso fue lo que me caló. Sí, no me escogieron. A los ojos de ellos, yo no tenía méritos, sí. Pero ahí les va, mis hermanos. Mi equipo les ganó.
Pero no es así como funcionamos, hermano. Le enseñamos a los niños, tú te portas bien y tú te vas a ganar un premio. Desde pequeños les enseñamos al sistema meritorio. Cuando viene Dios y nos dice, yo te escogí antes de la fundación del mundo, antes de que tú pudieras hacer bien o mal, te saca de donde dices, pues entonces ¿cómo me gano la salvación? Y dice el Señor, no te la ganas, yo te la regalé. Oye, pero ¿cómo le hago para caer bien en la gracia de Dios? ¿Cómo le caigo mejor a Dios? Y Dios dice, no me tienes que caer mejor porque antes de que existieras, yo ya te amaba. ¿No es eso maravilloso, hermanos? Qué humilde es eso, hermanos. Y eso es lo que quisiera que meditaras. Dios le dijo esto. Dios eligió el pueblo de Israel de entre todas las naciones. Vemos que Dios eligió al pueblo de Israel para ser su pueblo, ¿cierto? Y algunos dirían, los judíos se creyeron mucho y dijeron, no, pues es que hemos de tener algo especial nosotros. Pero Dios no se quedó con eso y se aseguró de que entendieran que no fue así. Deuteronomio 7:7, escúchenlo. Ustedes anótenlo en sus notas, pero Deuteronomio 7:7 así dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros eres el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó. ¿Por qué eligió al pueblo de Israel Dios? Porque lo amó. ¿Y dónde lo amó si el pueblo de Israel no existía? Lo amó antes de que existiera. ¿No es eso maravilloso, hermano? Antes de que un pueblo existiera, Dios llamó a un hombre llamado Abraham. Que por cierto, Abraham no era hebreo, no era judío. Abraham era de Ur, de los caldeos. ¿Me estoy explicando? Y antes de que el pueblo judío existiera, Dios llamaba al pueblo judío. Porque en la economía de Dios, el pueblo de judío, en su voluntad, ya existía. ¿No es eso maravilloso, hermanos? Y de la misma manera que amó al pueblo de Israel, así te amó a ti. Dios es maravilloso. Si cuando decimos como pastor o como personas, decimos Dios te ama, quiero que sepas, Dios sí te ama. Sí te ama. Eso es algo maravilloso, hermanos. Amén, hermano. Amén. Ahora, creo que hay un tema que no se discute cuando estamos hablando de la elección y la predestinación. Y es precisamente, el amor profundo de Dios. Que no se trata de que lo entiendas, se trata de que lo recibas. ¿Me estoy explicando? Se trata de que lo recibas. Cuando lo recibes y crees que Dios sí llama, pero también crees que Dios le da a las personas la oportunidad de creer. ¿Cómo funciona una vez más? No lo sabemos. Pero cuando crees eso, empieza a ver, y yo creo que eso es lo que Dios quiere, que tengas el mismo sentir que el apóstol Pablo. Y esto es algo que no veo yo en muchos que les gusta discutir este tema. Hablan mucho de la teología y del concepto y quieren entenderlo y hacen argumentos y todo, pero hay un elemento clave que Pablo tenía. Y quiero decirles que el mayor proponente de la predestinación era Pablo. ¿Están conmigo? Y el mayor proponente también del libre albedrío era Pablo también. Pero les voy a decir algo que Pablo tenía, que muchos de los que ahora discuten acerca de este aspecto de la teología no tienen. Pablo tenía una ardiente pasión porque se salvaran los perdidos. ¿Has visto eso en la Escritura? Pablo tenía una pasión que le ardía. Pablo decía palabras como, yo estaría dispuesto a irme al infierno si ustedes se pudieran salvar. Esas son las palabras de Pablo. Pablo decía, por eso soy prisionero de Cristo, para que otros conozcan. Y me hago judío a los judíos, gentil a los gentiles, griego a los griegos. Pablo dijo, porque yo por lo menos si salvo a uno. Y este es el asunto que nos perdemos, hermanos.
Porque el tema de la elección, de la predestinación, redunda en que fuimos elegidos en el amado. Es Dios tomando iniciativa por nosotros. Porque nosotros no le buscábamos. ¿Están conmigo, hermanos? Y esta es la situación que yo creo que Dios quiere encender en nosotros, esa pasión. Si eres tan amado como la Escritura dice, ¿por qué no quieres que otros conozcan ese amor? Y quiero terminar esta conversación con algunas de las palabras de hombres mucho más sabios que yo, pero que expresaban y que creían tanto en la predestinación como creían también en el libre albedrío. Pero esta era su conversación. ¿Quieren escuchar? Les voy a dar estas palabras de algunos de ellos. Juan Bunyan, autor del Progreso del Peregrino. Juan Bunyan en su testimonio dijo estas palabras en cuanto a su deseo de que otros se salven. En mi predicación, dice Juan Bunyan, realmente he estado en dolor, como quien da a luz. ¿Quién dijo eso también? Pablo. He trabajado para traer hijos a Dios. ¿Es ese tu corazón? ¿Has actuado de esa manera? Ni siquiera podía estar satisfecho a menos que aparecieran algunos frutos en mi trabajo. Es el corazón de Juan Bunyan. Quiero traer hijos al Señor. Quiero que Dios me use a mí para revelar su elección. Quiero que Dios me use para traer otros al Señor. Spurgeon dijo esto: debemos ver almas naciendo para Dios, o nuestro clamor debería ser como el de Raquel: dame hijos o me muero. Ese era el clamor de Spurgeon. Y Spurgeon era un hombre que creía en la elección, pero él era uno de los más grandes predicadores. Y predicaba el evangelio y les decía a la gente: vengan, porque Spurgeon creía que en las dos cosas. No podía explicarlas. Y Spurgeon era uno de los mejores predicadores y se quedó corto en explicarlo. ¿Por qué? Porque no podemos, pero podemos vivirlo. Un teólogo llamado Baxter dice esto: de todos los que predican para la conversión, estén insatisfechos hasta obtener lo que predican. Estás así, vives insatisfecho porque dices: yo quiero un alma para mi Señor. Yo quiero almas para Cristo. Porque ese es todo el punto. Si tú aprendes elección y predestinación nada más para llenar tu cabeza de conocimiento, ¿de qué sirve? El punto es traer almas y reflejar la compasión, la dedicación, el amor de nuestro Dios al mundo. Como Dios te amó a ti, tú amas a los demás. Quiero que entiendan esto, hermanos, que Dios se complace en traer salvación a los ignorantes. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios se complace en traer salvación a sus enemigos. Tú y yo éramos enemigos de Dios, pero Dios nos hizo sus hijos. Dios salva a sus enemigos. Nadie está tan lejos del Señor que Dios no pueda traerlo a Él. A ti y a mí nos corresponde predicar la palabra. ¿Qué te parece si en lugar de estar preocupándote por si eres o no elegido, si entiendes o no entiendes la elección, ¿por qué no empiezas a predicar el evangelio? Y experimentas en tu vida el poder de salvación. No solamente porque lo ves en ti, pero lo ves manifiesto en otros. Y quiero decirles, hermanos, que después de ser salvo tú, uno de los mayores privilegios para un hijo de Dios es traer a alguien más a los pies de Cristo. Ese es uno de los más grandes privilegios, el que tú puedas traer a alguien más a los pies de Cristo y poder poner tus manos sobre esa amiga tuya, hermana, o de ese amigo tuyo y decir: vamos a orar, porque hoy tus pecados van a ser perdonados. Porque hoy ya no solamente seremos amigos, seremos hermanos en la fe. Y ahora tu nombre estará escrito en el libro de la vida y tú y yo seremos compañeros en la eternidad. ¿No es eso maravilloso, hermanos? Eso era lo que Pablo quería. Pedro predicando dice: el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con ¿cuántos? ¿Saben el versículo ese? Sino que es paciente para con todos. Dios es paciente con todos. Dios no elige personas para que se vayan al infierno. Dios es paciente con todos.
Dios no elige personas para que se vayan al infierno, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, pero que todos procedan ¿a qué? Al arrepentimiento. Gloria a Dios que tú ya procediste al arrepentimiento. Ahora nos toca llevar el mensaje a otros. Yo diría, como dijo Jonathan Edwards, uno de los predicadores de los avivamientos aquí en Estados Unidos, grandísimo, dijo estas palabras: Cristo está cortejando a los pecadores. ¿No es eso bonito, hermano? Hoy en la mañana terminé de leer Cantar de los Cantares. Sí. Cantar de los Cantares es un libro que habla del cortejo entre el hombre, el esposo y la esposa. Y qué hermosa eso. Obviamente es una analogía del amor de Cristo por su iglesia, por los salvos. Y cómo es que el amado está constantemente buscando a la novia, buscándola, procurando, cortejándola. Y eso es lo que hizo el Señor con nosotros. Algunos de nosotros fuimos duros de alcanzar, pero Dios nos cortejó con su amor, ¿no es cierto, amor? Como dice la Escritura, con lazos de amor nos atrajo. Qué maravilloso es nuestro Dios. Porque hablamos de la predestinación, pero también tendríamos que pensar cómo es que esa predestinación se vio a luz, cómo nació y cómo se manifestó en la vida de cada uno de nosotros. Y vamos a darnos cuenta cómo es que Dios no nos forzó, pero nos cortejó. ¿No es cierto, hermanos? Con esos lazos de amor y misericordia y paciencia que el Señor nos tuvo. Y algunos de ustedes que vinieron a los pies de Cristo ya mayores de edad dijeron: ay, ¿por qué no conocí al Señor antes? Pues por duro de corazón. Por eso. Pero al final el Señor te ganó. ¿No es eso maravilloso? Y que después de que pudiste entregarte tu vida al Señor cuando eras joven, cuando eras virgen, cuando no tenías drogas en tu cuerpo, cuando pudiste hacerlo, pero no lo hiciste. Elegiste el mundo, elegiste la perdición, elegiste la destrucción de tu mente, de tu cuerpo, de tu alma, pero el Señor dijo: aún así te amo, porque te elegí y no te dejaré hasta que haya cumplido mi propósito en ti. ¿No es eso maravilloso, hermanos? Y hasta la fecha el Señor nos sigue diciendo: no te dejaré, porque te elegí. Y a los que antes escogió también predestinó. Y a los que predestinó, a esos también glorificó. Qué hermosa palabra del Señor, hermanos. ¿Están satisfechos? No lo sé, pero es todo lo que les puedo dar. Que Dios nos ha elegido. Nomás les voy a dar una última cita y pasamos al tema de la paternidad. Aquel que no puede mentir, dice, este es McShane, es otro teólogo. Aquel que no puede mentir dice que quiere que sea salvo, sea Dios. Pero si pereces como pecador, tu sangre será sobre tu propia cabeza. Es la esencia misma del Evangelio que Cristo está dispuesto a salvar. No quiere que ninguno perezca, sino que todos vengan a Él y vivan. Te toca a ti responder. Te toca a ti responder. Por eso cada domingo predico el Evangelio. Pero la gente tiene que responder. No es mi trabajo manipular a las personas que vengan. No es mi trabajo prometerles a las personas algo que yo no puedo dar. Dios es el que manda el mensaje y a las personas que tienen que responder al Señor. Mi anhelo, por supuesto, es que las personas vengan al conocimiento de la verdad. Ahora, como les dije, no pretendo haber dado respuesta a todas sus dudas.
Pero con esta línea de pensamiento, mediten. Dios el Padre te eligió y te amó antes, ¿no es cierto? Y porque te amó antes, de acuerdo a lo que hemos visto, preparó todo el escenario, toda la escena para atraerte y ganarte hacia Él. Pensando en eso, quiero hablar de la paternidad. Porque la paternidad es un reflejo de lo que acabo de decir. Dios el Padre tomando la iniciativa para aquellos que serán sus hijos. La paternidad es exactamente eso. Tu papá y tu mamá tomando la iniciativa. Tomando sobre ti la carga y la responsabilidad de atraer a tus hijos ¿a quién? A Cristo. ¿Ok, hermanos? Vamos a hablar de la paternidad. ¿Listos? Muchos se quejan hoy en día y dicen, ¿qué está mal con los jóvenes hoy? ¿Qué es lo que está mal con los niños hoy? Y quieren depositar la carga y el problema sobre los jóvenes y los niños como si estuviesen diciendo que esta generación está peor que la otra. ¿Sí? Como que tú y yo fuimos mejores niños que nuestros hijos o mejores adolescentes. Esa es una clara señal de que ya se te olvidó quién fuiste. ¿No es cierto? Pero en realidad, la pregunta no sería ¿qué está mal con la juventud de hoy? La pregunta sería ¿qué está mal con la paternidad de hoy? Específicamente con la paternidad cristiana de hoy. Porque este tema de la paternidad no lo puedo enseñar a un no creyente. Cuando Dios habla de la paternidad, habla a sus hijos, asumiendo que sus hijos creen en lo que su palabra dice y aceptan su palabra como autoridad por encima de sus sentimientos y opiniones acerca de cómo deberían criar a sus hijos. Es la palabra de Dios la que determina cómo debemos hacerlo y por qué debemos criar a nuestros hijos. El problema no son los niños, el problema somos los papás. Quiero leerles un principio de la Biblia que ustedes ya saben, un principio, no una promesa. Esto es algo que quiero enseñarles y aclararles. Proverbios 22:6. ¿Quién lo sabe de memoria? Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, ¿qué? No se apartará de él. Esta no es una promesa. Este es un principio. Por favor, todos los que están en esta clase, por favor, escríbanlo. No es una promesa, es un principio. Dios no está diciendo que todos los que crían a sus hijos en los caminos de Dios, todos sus hijos van a ser salvos. No, eso no está diciendo. Pero sí hay un principio que cuando tú te dedicas a criar a tus hijos en un camino, lo más probable, las posibilidades de que ese niño siga el camino que le educaste desde pequeño son más altas. ¿Están entendiendo? Pero no es una promesa. ¿Y qué es qué me ayuda a decir esto? Número uno, por eso es importante que estudiemos los libros de la Biblia. El libro de Proverbios no es un libro de promesas. El libro de Proverbios es un libro de sabiduría que nos da principios de vida, no promesas de vida. ¿Están conmigo, hermanos? Número uno, hay que saber qué libro estamos leyendo. Número dos, la experiencia nos dice eso también, porque muchos, incluso algunos de ustedes padres aquí, quizá tienen hijos que no están caminando con el Señor y los criaste en el Evangelio, pero ahora tomaron sus propias decisiones. No es necesariamente tu culpa, no necesariamente es porque fallaste, simplemente porque eventualmente cada individuo tiene que tomar su propia decisión, porque la fe no se hereda. La fe es algo que cada quien toma la decisión a seguir o no. ¿Están conmigo, hermanos? Sin embargo, es importante que tomemos los principios de la Biblia para criar a nuestros hijos. Y para eso los voy a invitar a que lean a Deuteronomio capítulo 6, por favor, Deuteronomio 6. Y ustedes conocen esta cita bíblica. Ahora estoy hablando a los padres, a nosotros los padres. Deuteronomio 6. Y quiero apurarme porque quiero dar espacio a preguntas
Primeramente Dios. Entonces, esto va a ser muy rápido este tema, porque solamente quiero darles algunas. Si alguien lo tiene, por favor, lea Deuteronomio 6, versículo 1 hasta el versículo 9. ¿Alguien lo tiene? Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú y tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye, pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye, Israel, Jehová, vuestro Dios, Jehová, uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amén. Este es el manual de paternidad de Dios para el pueblo de Israel. Y vamos a encontrar varios principios aquí. Dios está preparando al pueblo de Israel para entrar a la tierra prometida. Papás, pongan atención. Dios está llevando a su pueblo a la tierra prometida y les está diciendo a los padres qué tienen que hacer para asegurarse de que sus generaciones venideras sigan al Señor y sigan los caminos de Dios. Y lo primero que les dice es esto. Primero, papás, les dice, tú tienes que tener la palabra en tu propio corazón. Jesucristo lo dijo de otras maneras. Un ciego no puede guiar a otro ciego. ¿Tiene sentido esto, hermano? Si sigo el argumento de mi pregunta inicial, ¿cuál es el problema de los papás de hoy? Uno de los problemas es que los papás no tienen la palabra de Dios en su corazón. Ese es el problema. Que cuando van a educar a sus hijos de acuerdo a lo que aprendieron de sus papás, de los abuelos, de la calle, de la televisión, de Dr. Phil y de no sé quién más, pero no de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no está en su corazón. Los padres de hoy no se saturan de la palabra. En promedio, el adulto promedio de los 30 años a los 50 y tantos para arriba, lee la Biblia por 2 o 3 minutos a la semana. 2 o 3 minutos. ¿Cómo vamos nosotros a criar a nuestros hijos en los caminos del Señor y su palabra cuando su palabra no está en nosotros? ¿Están entendiendo? Y queremos que nos den el secreto de cómo cambiar a mi hijo adolescente, cómo criar a mi niña, cómo criar a mi niño. Pues comienza contigo. Generalmente cuando estamos buscando una tarea o una predicación, queremos las palabras mágicas para que digan, tú llegas a casa y le digas a tu hijo, estas son las palabras mágicas, cambia, hijo mío. Pero así no funciona. Comienza con una relación personal. Preguntas como esta, ¿es tu fortaleza el Señor? Padre, ¿es esa tu fortaleza? Cuando hay problemas y dificultades, ¿acudes a Dios primero o a quién acudes? ¿Eres tú como aquel hombre del Salmo o esa mujer del Salmo 1? ¿Se acuerdan del Salmo 1? Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Eres tú una persona que tus hijos pueden decir, mi papá, mi mamá, teme y sirve al Señor? Oye bien, teme y sirve al Señor, porque esto es lo que tus hijos van a recibir de ti, tus valores. Tus valores.
Y si tu valor es el trabajo, tus hijos ese es el valor que van a tener. Si tu valor es los domingos, pues el domingo será. ¿Están entendiendo cuáles son tus valores? Específicamente poder enseñar a nuestros hijos esos principios que nosotros ya tenemos y amamos. Mamá, si tu hija no te ve leyendo la Biblia, ¿cómo quieres que ella la lea? Si tu hija no te ve perdonando, ¿cómo quieres que ella perdone? Si tu hijo no te ve amando y sirviendo a los demás, ¿cómo quieres que él se ame y sirva a los demás? Es imposible. Un ciego no puede guiar a otro ciego. El llamado a los padres es, en particular, papás, hombres, varones, es guiar a nuestros hijos como líderes en el hogar. El hombre es el líder en el hogar y el hombre es el encargado de impartir la palabra de Dios en el hogar. El hombre es el encargado de decirle a la familia, vengan, vamos a orar. El hombre es el encargado de decirle a la familia, vengan, vamos a leer la Escritura. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de esto? Y traer los principios de la palabra a las necesidades diarias del hogar. Ese es el trabajo del hombre. Queridos hermanos, les recomiendo comenzar a leer el libro de Proverbios, varones. Les va a ayudar mucho en este proceso de criar e instruir a sus hijos. Y si tus hijos están en casa, nunca es demasiado tarde para comenzar. No es demasiado tarde, tú puedes empezar. ¿Están conmigo, hermanos? Dios hace responsable a los papás. Hay una escritura mucho de miedo que Dios le habla a un papá que no crió bien a sus hijos, Elí, sus hijos rebeldes. Y Dios hizo responsable a su padre porque sus hijos no estaban caminando con el Señor. Por cierto, la demanda de Dios a sus hijos es esta: no les estorbaste. Y esto yo lo tomé muy a pecho, mis hermanos, cuando se trataba de mis hijos. De verdad. Y no estoy hablando, ninguno aquí tenemos hijos perfectos. Yo tengo una lista muy larga de los errores que mis hijos han cometido y siguen cometiendo. Y mi lista es igualada con la lista de ellos de los errores que yo como padre he cometido. No estoy aquí hablándoles como una persona perfecta o que tengo una familia perfecta. Nada más pregúntele a mi esposa, ¿verdad? Y en ocasiones me creo perfecto, pero no lo soy, ¿verdad? Pero el punto que estoy haciendo es que una vez yo tomé en serio, o más bien esto sí lo tomé en serio, de estorbarle a mis hijos. Y estorbarle es molesto. ¿Alguna vez alguien te ha estorbado? ¿Cómo te sientes? Frustrado, molesto, enojado, ¿no es cierto? Eso es exactamente lo que tus hijos deberían sentir cuando les estorbas en su pecado. Es que si le digo se va a enojar. Ese es el punto. Que se moleste, pero le estorbaste. No le permitiste que siguiera en su ignorancia, en su pecado, en su rebeldía. Sí. Los hijos se están poniendo nerviosos porque los papás están tomando nota. Madres, también la Biblia dice que ustedes pueden ser parte de eso, apoyar en la educación de sus hijos. Y si tú, mamá, no tienes, tu esposo no es un líder espiritual o tu esposo no es creyente, aún así puede ser una gran influencia. Tenemos el ejemplo de la madre de Timoteo y su abuela. La Biblia dice que a Eunice, el marido no se ve, no figura en la vida de Timoteo, pero estaban ellas, la mamá y la abuela, y lo criaron a Timoteo en los caminos del Señor y llegó a ser un hombre de Dios. Tu mamá puede ser una gran influencia para tus hijos también. No es pretexto de que tu esposo no quiere caminar con el Señor, tú puedes ser un ejemplo para ellos. Y esto significa que como padres no podemos delegar la responsabilidad a otros. La responsabilidad de criar, instruir, amar, guiar a nuestros hijos es únicamente nuestra como padres. Algunas personas quieren dejarle el trabajo a las escuelas, ¿no es cierto? Y en ocasiones es a la escuela. Hoy ya se inventaron las escuelas cristianas y ahora quieren dejarle el trabajo a las escuelas cristianas. Pero el trabajo no es de ninguna escuela, es tu trabajo.
Pónganse a pensar en esto, hermanos. De repente decimos en nuestra ideología y nuestra lógica que no tiene sentido, dice esto. No, hermano, es que usted no sabe, el mundo ahora está muy canijo. Está muy difícil. Yo no puedo mandar a mi hijo a una escuela pública. Pues yo les pongo un ejemplo bíblico. Dios le habla al pueblo de Israel en Deuteronomio. Hasta ahorita están en el desierto, pero están a punto de entrar a la tierra prometida. Y en la tierra prometida había un tipo de idolatría tremendo. Había orgías públicas. Los padres entregaban a sus hijos en sacrificio a los dioses. Había todo tipo de perversidades en ese tiempo. Había cochinadas que no voy a mencionar, peor que Las Vegas. Déjame decirle, peor que Las Vegas. Y Dios no les dijo, vamos a hacer una escuela para nuestros niños. Dios no dijo eso. Dios dijo, padres, instruyan a sus hijos. Porque la influencia y autoridad que nosotros tenemos es influencia y autoridad de Dios. ¿Están conmigo, hermanos? El argumento de que los días están peores, no, hermanos, los días siempre han estado malos. Solamente que los padres hemos sido más débiles y más perezosos. No los estoy regañando, pero esa es la realidad. Y por supuesto, tampoco las responsabilidades de la iglesia. Oh, no, pues eso lo voy a la iglesia para que ahí aprenda. Y de repente he escuchado padres que digan, pues, ¿qué te enseñan en la iglesia? A ver, espérate. ¿Qué le estás enseñando tú, papá, y tu mamá? No, pues ya no te voy a llevar a la iglesia. ¿Qué te enseñan ahí en la iglesia? No. La iglesia está para reforzar lo que tú ya enseñaste. ¿Sabían ustedes que en la Biblia no hay ministerio de niños? ¿Saben que no hay ministerio de jóvenes en la Biblia? Solamente hay iglesia. Hoy los papás, quiero un excelente ministerio de niños. Quiero un excelente ministerio de jóvenes. Ya veo a Dios diciendo, quiero un excelente padre y madre que cría a ese joven que yo le di en las manos. Porque cuando fuiste al hospital y te dieron a ese bebé, no dijeron, este bebé es tuyo y de la iglesia. Ese bebé es tuyo nada más. Es tu responsabilidad. La iglesia estamos ahí para venir a tu lado y apoyarte en la educación de tus hijos, pero es tu responsabilidad al 100%. Y ahora andamos comprando iglesia que tenga el mejor evento. Y no estoy en contra de los ministerios. Tenemos ministerio de jóvenes. Por cierto, este viernes los jóvenes se van a reunir. Jóvenes y jóvenes adolescentes. Tráiganlos. Pregúntenle a Dan y a Natalie cómo está el asunto y ellas se informen. Pero el punto es de que ellos van a trabajar contigo en la educación que tú ya estás dando. Amén, hermanos. ¿Y qué le dice Dios a los hijos? Pues una sola cosa. Honra a tu padre y a tu madre. Sujétate a ellos. La palabra sujete es obedece. No argumentas, no alegas, no te crees más inteligente que ellos. Simplemente obedeces. Así de sencillo. Dios me encanta porque siendo tan sabio y tan profundo y tan infinito, pues nos pone las cosas tan sencillas, hermano, nos las pone facilitas. Y dice, honra a tu padre y a tu madre. Ahora, quiero darles, hermanos, unos consejos que quizá les pueden ayudar a criar a sus hijos. Y yo lo he visto bueno en nuestra vida y lo hice mucho tiempo con mi familia, especialmente cuando eran más jóvenes, y eran los devocionales en la familia. Devocionales familiares. ¿Qué es un devocional familiar? El devocional en la familia sucede en tres cosas en un devocional familiar. Número 1, oración. Oran juntos como familia. Y lo estoy poniendo muy sencillo, hermanos, porque es sencillo. Oran juntos. Una vez a la semana, pero oran juntos. Número 2, leen la Biblia juntos. Léanla como se los he enseñado yo, un libro a la vez.
No salten de un lado para otro. Elijan un libro y léanlo. Y número 3, platican de lo que aprendieron. No tienes que ser tú, papá, les pido esto. Y hermanos, créanme, lo pueden preguntarle a mis hijos. Yo soy de carrera larga cuando se trata de la Biblia. Pero en mis devocionales yo no hablaba mucho. Hablaban mis hijos, hablaba mi esposa, porque la idea es de que la familia se une a platicar de la palabra de Dios. Hacemos preguntas y conversamos. No es un lugar para lucirte como padre de que cuánto sabes y que tú eres el sacerdote de la casa y eres el profeta. Sí lo eres, pero lo haces en humildad. Y lo haces de una forma sencilla. Media hora, algo que tus hijos puedan asimilar, 40 minutos, pero es algo muy sencillo. Pueden leer algún libro en particular. Pueden traerle a ustedes a sus hijos libros que los pueden educar. Había cosas que yo no podía proporcionarles a mis hijos ya cuando iban creciendo. Y mis hijos lo saben, aquí están. Todos ellos han recibido libros que les he regalado. Ahora incluso a mi nuera, mi yerno, les regalo libros porque hay cosas que alguien más inteligente que yo ya lo dijo mejor que yo. Entonces ya con ellos les digo, mira, aquí está un libro, toma, léalo, le voy a hacer preguntas al respecto. Pero estoy educando a mis hijos, guiándolos. Hasta la fecha lo sigo haciendo, aún con mis hijos casados. Les mando artículos, léelo, medítalo, porque mi trabajo de seguir guiando a mi familia no termina. Se ha cambiado, pero sigo haciendo mi trabajo. Y estoy emocionado por poder hacer mi trabajo con mi nieta también. Ya quiero darle una nalgada. ¿Qué es lo que debíamos enseñarle a nuestros hijos? Número 1, nuestra relación con Dios. Traerlos a los pies de Cristo. Número 2, servir y amar a otros. Nuestra relación con Dios. Número 2, servir, amar a otros. Y número 3, usar tus dones para Dios. Servir a Dios. ¿Con qué herramientas? Aquí les van las herramientas, hermanos, sencillo. Y si tienen preguntas de esto, voy a hacer esto, hermanos. Las notas de esta noche se las voy a mandar a Natalie. No sé cómo, pero si ustedes las ocupan, se las piden a ella. Todas las notas completas. ¿Ok? Además va a estar el audio, pero en mis notas hay mucho más que no estoy diciendo debido al tiempo. Pero se los voy a dejar para que ustedes lo tengan. ¿Ok? Pero herramientas, amor incondicional. Tu hijo te va a fallar, pero tú vas a seguir amándolo. Amándolo no significa solapar lo que hace, significa corregir en amor. Seguir amando a tu hijo. Número 2, disciplina con propósito. La Biblia dice que Dios disciplina a su hijo que ama, así como el padre disciplina a su hijo. Un padre que no disciplina a su hijo no lo está amando. Y la disciplina hay diferentes formas. Una de ellas, por supuesto, especialmente cuando están en temprana edad, la disciplina de la vara. ¿Sí? A mí no me importa lo que digan los psicólogos, lo que digan, la vara es buena. Porque el creador de la mente y el creador del alma dijo esto, que la rebeldía está ligada al corazón del muchacho y solamente la vara de la disciplina lo aleja. Eso lo dijo el psicólogo de psicólogos, el creador del psique, Dios. Así que él no se equivoca. ¿Sí? También nos dice que no nos apresuremos a destruir a nuestros hijos. No se trata de abusar de ellos, sino de instruirlos en los caminos del Señor. La otra herramienta que tienes es tu ejemplo. Tu ejemplo predica más que tus palabras. Tu ejemplo predica más que tus palabras. ¿Sí? Y finalmente, comunicación. La manera en que Dios nos hizo saber que nos ama es porque se comunicó. Y la única manera en que tú vas a poder guiar a tus hijos es comunicándote. Esto significa hablando con ellos.
Y hay muchas estrategias, y hay muchos principios. No estoy dando las estrategias, pero comienza a hablar con ellos. Al principio, si no estás acostumbrado, es muy incómodo. Y hay algunos de ellos que no cooperan en la conversación. ¿Sí? Cuando yo hablaba con Dan y con Keren, la conversación era fácil. Dan no se calla, aunque quieras que se calle, no se calla. Sí, él habla y habla y habla. Con Keren, nada más era cuestión de encontrar el tema interesante y también soltaba. Con Josías, para hablar con Josías, ay, hermanos. Josías, mi hijo, él batalló mucho. Porque mi hijo es como yo en muchas cosas. Es de sí, de no, estoy bien y todo bien. Y tengo que estarle haciendo preguntas y tengo que incluso decirle, hijo, dame más, ¿no? Dame más, dame información, ¿verdad? Y tengo que empujar con él y tengo que empujar. ¿Y saben qué? Cada una de esas conversaciones es incómoda para él y para mí. Yo preferiría mejor no tenerlas. ¿Están entendiendo? Pero la única razón por la que la tengo es porque amo a mi hijo con todo mi corazón. Lo amo y quiero no que esté pegado a mí, pero que esté pegado a Cristo. Y hago a un lado mi incomodidad y platico con mi hijo, aunque él no quiera platicar. Porque esto es lo que hace ayudarlos a ellos. Hermanos, sé que el tiempo nos faltaría para hablar más de estas cosas, pero quiero dejar últimos 5 minutos para preguntas acerca de cualquiera de los dos temas que mencioné. Antes de cerrar, ¿algún comentario, alguna pregunta? Háganla ahorita, hermanos, sean valientes. Sí, aquí está una manera de dar ejemplo a tus hijos. Al rato en el devocional le vas a decir a tus hijos, tiene una pregunta y se van a quedar callados. ¿Sabes por qué? Porque tú no estás dando el ejemplo ahorita. ¿Pregunta? Yo tenía que ser. Sí, hermano, sí. Si el ser humano fue predestinado y escogido, entonces concluimos que aquel que muere sin Cristo obviamente rechazó la salvación, aunque estaba predestinado, aunque antes de que él existiera, Dios ya lo había visto, escogido, amado, pero el ser humano, rechazando a su hijo, cortó ese plan que estaba desde el principio. ¿Correcto? La mitad de ello estaría yo de acuerdo con eso. La mitad sería esta, que si la persona que no se salva no recae en el hecho, la responsabilidad no recae en el hecho de que Dios no lo predestinó, el hecho de que no se salva es porque la persona rechazó. Correcto. Así lo pondría yo. La persona que se pierde no se pierde porque Dios no lo predestinó, se pierde porque la persona rechazó. ¿Me estoy explicando? Y es ahí donde entra nuestro libre albedrío, de que Dios no hizo, yo lo he dicho así, robots, Exacto. de que a pesar que nos puso límites, aún Sí. así no nos quitó la decisión de rechazar Sí. o aceptar a su hijo. Así es. Una cosa que quiero añadir en esto, en la eternidad, si ustedes, y ya lo estudiamos en Apocalipsis, va a haber un momento en que toda la creación, escuchen esto, toda la creación, todo ser creado, en todo el tiempo, desde el Génesis hasta el día de Apocalipsis, creyentes y no creyentes, toda la creación, ángeles, todos van a decir estas palabras acerca de Dios. Justos son tus juicios, oh Dios. No va a haber un alma que diga, estoy donde estoy injustamente. Ni un alma. ¿Me estoy explicando? A unas personas que se pierdan, ahí en su lugar de perdición, van a reconocer que están ahí justamente. ¿Me estoy explicando? Y es parte del dolor y del sufrimiento de que saben que están ahí justamente. ¿Me estoy explicando?
Esto es algo muy importante para nosotros entenderlo. Muy buena pregunta. Otra pregunta, hermanos, antes de continuar o de concluir. A ver, algunos escribieron ahí que quieren saber de los papás, ahora nadie quiere preguntar. Mi hermana. Lo mismo pasa con el pueblo judío, que son el pueblo escogido, pero hay muchos que no creen que el Mesías ya vino. Exacto. Entonces ellos, si no aceptan, los van a salvar. Exacto. Recuerden, acerca de la elección del pueblo judío, Dios no eligió al pueblo judío para salvación. Dios eligió al pueblo judío para representación de Él en la tierra, en el tiempo de la ley. ¿Me estoy explicando? No era que Dios los eligió para que todos fueran salvos. No. La Biblia dice que el requisito para ser salvo es la fe en Cristo Jesús. Algunos confunden eso y dicen, y algunos hasta ya quieren encontrar su raíz judía. No, es que yo soy 3% judío. ¿Eso qué? No tiene nada que ver. Es el Evangelio y tu fe en el Evangelio, en el Cristo Jesús, que te salva. En el Antiguo Testamento, Dios eligió al pueblo judío no para salvarlos, sino para representarlo, a Él en un pueblo, en un mundo pagano, en un mundo. Y es lo que la Biblia dice. Nunca vas a encontrar en el Antiguo Testamento que Dios los eligió para que fuesen salvos, sino para que se fueran su pueblo en representación a los pueblos que no eran de Él, en contraste, a los pueblos que no eran de Él en la tierra. La Biblia dice sí, claramente, que va a haber un momento en el Apocalipsis donde Dios va a preservar a los judíos. Pero todo judío que se salve en el futuro y hoy en el futuro se va a salvar solamente en base a una sola cosa, su relación con Cristo Jesús, no por su descendencia o su ascendencia judía, Ese es otro tema, pero lo quise aclarar. Otra pregunta. Última pregunta. ¿Nada? Ok, bueno, pues vamos a orar, hermanos. Espero que al rato no vayan a decir, no entendí nada. Sí. O escuchar que luego ya fuiste y anduviste hablando y preguntando y aquí no fuiste para preguntar. Aquí es el momento para preguntar. Ok, pues vamos a orar entonces. Dios bueno, te damos gracias por tu fidelidad. Gracias por tu amor. Gracias por tus planes perfectos y tu voluntad que no cambia. Gracias, Señor, porque nos diste el mensaje de la salvación a los pueblos, a todo pueblo, a toda nación. Ayúdanos a entender la gran responsabilidad de responder a ese llamado. Gracias, Señor, por darnos el privilegio de ser padres o tíos o abuelos o miembros de una familia donde podemos contribuir para el bien de los demás e instruir a la generación que viene en tus caminos. Danos sabiduría, danos gracia. Señor, ayúdanos en esta semana. Gracias por cada hermano y hermana que está aquí, Señor, y cada jovencito, Dios, que tú nos has hablado esta noche, Señor, que las instrucciones de tu palabra se queden en nuestra vida, Dios. Gracias por ser fiel. Gracias por tu misericordia. Despídenos de este lugar en paz. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Estamos despedidos.